Jonás capítulo 3, 1 al 10, todos juntos. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Yo creo que todos conocemos por lo menos algunas cosas muy básicas e indispensables de la historia de Jonás. Y hoy quiero que meditemos en este capítulo, y antes de comenzar quiero decir una pequeña ilustración de una historia verídica que me pasó a mí cuando yo estaba en México. Yo estudié en un instituto bíblico hace algunos años, y en ese instituto bíblico había una regla para todos los estudiantes. Y la regla consistía en que nosotros teníamos que evangelizar por lo menos 2 horas a la semana. Era una regla pues que estaba en ese tiempo, no sé si todavía esté vigente. ¿Y por qué era esta regla? Pues la regla nos la daban para que nosotros pues forjáramos el hábito de evangelizar. No estoy diciendo si estoy de acuerdo con la regla o no, pero era la realidad de ese tiempo. Y la costumbre era que nosotros salíamos a evangelizar pues por las calles, e íbamos en grupos de 2. Yo iba con otra persona y otros compañeros iban de 2 en 2, ¿no? Así que en una ocasión fuimos por una calle, íbamos 4 personas, un compañero y yo por el lado izquierdo, vamos a decir, y otros compañeros del lado derecho. Así que mi compañero y yo íbamos caminando, andando, entregando así algunos tratados bíblicos a las personas que veíamos, y pues tratábamos de explicarles un poco acerca del Evangelio. Y debo decir que en esa ocasión pues las personas no querían escucharnos, estaban muy pues por el calor o lo que sea, no querían pues conversar más. Y a lo lejos yo vi que había un grupo de unos jóvenes, no me acuerdo el número, pero por lo menos puedo decir que eran unos 10, como que había terminado un partido de fútbol y estaban allí pues bebiendo o algo, no recuerdo exactamente, pero estaba ahí un grupo de jóvenes, pero no estaban en el lado donde nosotros evangelizábamos, de nuestra acera. ¿Por qué digo esto? Porque la costumbre era que si a mí me tocaba mi compañero del lado izquierdo, solamente podíamos hablar con las personas del lado izquierdo. Y si los compañeros que iban al lado derecho, solamente podían hablar con las personas del lado derecho. Esa era la regla, no regla, era como que el hábito. Y bueno, estos jóvenes estaban del lado derecho, y mi compañero y yo estábamos del lado izquierdo. Así que bueno, los vi a lo lejos, dije, bueno, están allí, ya llegarán mis otros compañeros. Pasó como 15-20 minutos y mis compañeros se habían quedado atrás porque estaban hablando con otras personas. Entonces yo le dije a mi compañero, oye, ¿podemos ir a ese sitio y les podemos hablar a estos jóvenes? Pues sí, vamos con ellos y podemos hablar un poco. Pudimos hablar con ellos,
Y por lo menos, esto sí lo tengo muy claro, un joven, él sí estuvo muy receptivo a lo que decíamos, él pues hacía muchas preguntas, etc. Y pudimos compartirle el Evangelio. Terminamos de hablar con él y ya después se acerca un compañero que estaba de ese lado. Va con nosotros y nos dice, ¿por qué habéis venido de este lado? Este lado me correspondía a mí, y vamos a decir un nombre, a David Bonikowski, por decir un ejemplo. Y mi compañero y yo, pero ¿qué tiene de malo que hayamos ido por el lado derecho a entregarle y explicarle el Evangelio a un compañero? Y aunque pareciera algo ridículo, debo decirte que esa fue la actitud de una persona. Él decía, no puedes ir a donde me toca ir a mí. Yo tengo que hablar a las personas del Evangelio de este lado. A ti te corresponde del otro lado. Fue una actitud pues que mi compañero y yo pues nos sorprendimos. Y esta historia en realidad es algo muy similar a lo que podemos ver en la historia de Jonás. Dios llamó a Jonás para predicar a un pueblo que no era Israel. Y quiero que pienses en algo. ¿En cuántas veces en el Antiguo Testamento hay un énfasis explícito del Evangelio o de la historia de la salvación a los gentiles, aquellos que no son de Israel? Solamente en 2 libros, Nahum y Jonás. Nahum se escribió después de Jonás y es el mismo pueblo, Asiria. No eran israelitas. Así que Jonás realmente estaba cegado espiritualmente y él no podía entender por qué Dios quería salvar a un pueblo que no era el pueblo de Israel. Dios tenía un plan específico para Israel, pero Dios también quería salvar a toda la humanidad. Pero Jonás no podía comprender esta gran verdad y la misericordia del Señor. Jonás solamente se enfocó en la salvación y en la misericordia de su pueblo, es decir, Israel, y no miró las necesidades espirituales más allá de lo que su mente podía comprender. Porque Jonás ya tenía una predisposición y ya tenía ideas preconcebidas de Nínive, que más adelante lo voy a explicar. Pero Jonás no quiso obedecer a la voz de Dios. Jonás fue un profeta que decidió huir de la presencia de Dios, capítulo 1, para no obedecer a Dios y así no predicar en Nínive. Es como si nosotros, por decir un ejemplo, cuando éramos pequeños, si tienes hijos, le dices a tu hijo, tienes que a las 3 de la tarde, por decir un ejemplo, terminar los deberes. Y el hijo, me da igual, salgo y me voy a jugar fútbol. O eres tú y te vas a jugar fútbol o te vas al cine. Pues hiciste totalmente lo opuesto, ¿no? Jonás huyó de la presencia de Dios, o quiso huir de la presencia de Dios, según él, para no obedecer a Dios. Jonás no se esforzó en predicar del reino de Dios a los ninivitas, porque eran gentiles y perversos. Y recordemos, Jonás era un profeta. Y un profeta solamente tiene que predicar el mensaje de Dios. Si Dios dice algo, el profeta tenía simplemente que declararlo. Él no era el dueño del mensaje. Él no decidía a quién predicar y a quién no. Dios decidía qué se debía de decir y a quién se le tenía que decir. Y con esto vemos que el hombre busca seguir sus pensamientos e ideales y no siempre está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Y en este momento quiero explícitamente decir a la voluntad de Dios de predicar el Evangelio a toda criatura. Nosotros podemos tener este mismo sentir o podemos actuar de la misma manera que hizo Jonás. Dios es soberano y quiere mostrar su misericordia a todas las personas, a todos los pueblos. Dios mostró a Jonás su voluntad de predicar en Nínive en 2 ocasiones. Vayamos a Jonás 1:1 y 2.
vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí es la primera ocasión en la que Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive. Y en capítulo 3, versículo 2, menciona: levántate y ve a Nínive. Así que en dos ocasiones Dios habló a Jonás para que fuera a Nínive. Dios reveló su voluntad explícitamente a Jonás. Pero Jonás deliberadamente rechazó y se opuso a la voluntad de Dios. Y en la historia de Jonás vemos que un hombre no estuvo dispuesto a someterse a Dios. Y porque Dios nos ha revelado su voluntad de predicar su palabra y de su misericordia, no debes de rechazar su voluntad. Porque Dios nos ha revelado su voluntad perfecta de predicar de su misericordia, del Evangelio, tú y yo no debemos de rechazar su voluntad. Por eso el tema, el título en esta mañana es: ¿cómo respondes a la voz de Dios? Jonás escuchó la voz de Dios. Jonás sabía cuál era la voluntad de Dios para su vida, para predicar del Evangelio. Y hoy vamos a ver dos personas, o dos tipos de personas. Y quiero que te preguntes: ¿cómo respondes tú a la voz de Dios para predicar del Evangelio? Como creyentes debemos de aceptar la voluntad de Dios de predicar el Evangelio, para que así otras personas puedan recibir la misericordia de Dios. Dios quería darle una enseñanza y una lección muy importante a Jonás. Y Dios también de la misma manera quiere enseñarnos. Recuerda, Dios se reveló a Jonás. Y Dios se ha revelado a nosotros a través de su palabra. ¿Y cómo responderás ante la revelación de Dios? Y en este sermón analizaremos dos cosas. Y para responder ante la revelación de Dios, en primer lugar debes reconocer quién eres tú. Pero antes de empezar, vamos a orar y vamos a meditar en esto. ¿Cómo respondes a la voz de Dios? Padre, te damos gracias porque eres bueno, te damos gracias porque podemos estar en esta hora de la mañana meditando en tu palabra, y te pido, Señor, que hables a nuestras vidas, que cada palabra que yo diga no sean principios o filosofías humanas, sino que sea solamente tu verdad, que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí. Y también pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que tengamos un corazón humilde, un corazón dispuesto a escucharte. Quita de nuestra mente toda distracción, quita de nuestra mente todo aquello que pudiera retener nuestra atención y así socavar tu mensaje, sino que solamente podamos centrarnos en ti. Señor, que podamos meditar en tu obra, que podamos meditar en la revelación escrita que tenemos en nuestras manos, y que así podamos seguir tu voluntad y ser unos hijos tuyos que te agraden y que te adoren. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Así que para responder ante la revelación de Dios, debes reconocer quién eres tú. Dios se manifestó a Jonás y él tenía que reconocer quién era él. Y en primer lugar, debes de meditar si eres una persona que rechaza la voluntad de Dios. Y hazte esta pregunta: ¿eres una persona que rechaza la voluntad de Dios? Y en los versículos 3 y 4 podemos ver esta razón. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Aquí vemos que Jonás era una persona
que en primera instancia rechazó la voluntad de Dios, él quiso huir de la presencia de Dios, Dios le da un castigo, vemos que el pez lo traga, y él decide, muy bien Señor, voy a ir a Nínive. Pero notemos cómo él está predicando en Nínive. Podemos ver que era una persona que proclama la verdad de Dios sin misericordia. Notemos cuál fue el mensaje que él dio. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Es el único mensaje que tenemos escrito. No sabemos si Jonás pudo haber dicho más, pero lo que sí sabemos es el énfasis que él hizo en su predicación. Nínive será destruida. Pero vemos que Jonás era un profeta, y los profetas en el Antiguo Testamento tenían varias funciones. Y algunas de ellas eran, en primer lugar, que eran mediadores para hacer cumplir el pacto, para cumplir la relación entre Dios y su pueblo. Y esto lo vemos en el pueblo de Israel. Dios levantó profetas para que los profetas proclamaran la verdad de Dios y así el pueblo se acercara a Dios. También los profetas proclamaban el mensaje de alguien más. No predicaban el mensaje que ellos querían, predicaban el mensaje de Dios. Así que los profetas, podemos decir que eran mensajeros, no eran los dueños de ningún mensaje. Y Jonás, al ser un profeta, era responsable de predicar el mensaje de Dios. Era el responsable de predicar la voz de Dios. Él era un mediador. Era como un conector entre el mensaje y los receptores. Dios hablaba a través de los profetas. Sin embargo, en los tiempos de Jonás había mucha maldad en el pueblo de Dios. En primera instancia debemos de meditar en esto. Jonás era un profeta, en primer lugar, hacia el pueblo de Israel. Pero Dios también lo llama para predicar en Nínive. Y en segundo libro de Reyes, vayamos allí, en segundo libro de Reyes, vemos la condición espiritual del pueblo de Israel en los tiempos de Jonás. Segundo libro de Reyes, capítulo 14, 23 al 29. Segundo libro de Reyes, 14, 23 al 29. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamath hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gath-Efer. Aquí ya vemos a Jonás. Y nota lo que había en el pueblo de Israel. Versículo 26. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam, todo lo que hizo y su valentía y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y a Hamath, que habían pertenecido a Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Así que vemos que había un rey, Jeroboam, que hizo gran maldad en el pueblo de Israel. El reino estaba dividido, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Pero el reino del norte tuvo reyes totalmente paganos. Era el pueblo de Dios, pero no hubo ningún rey bueno. Y en ese reino está predicando Jonás. Pero nota lo que Dios dice, que no había quien diese ayuda a Israel.
¿No te sorprende esto? Nota esto, no había quien diese ayuda a Israel. Y un versículo anterior habla de Jonás. Así que, ¿qué nos quiere decir esto? Que Jonás no fue un buen profeta. Él tenía la labor de predicar la voluntad de Dios al pueblo. Y en los tiempos de Jonás había mucha maldad. El pueblo se olvidó de Dios. Y en esa atmósfera o en esas circunstancias, Dios le llama a Jonás para ir a Nínive. Así que Jonás no hace su labor del todo correcta en Israel y tampoco quiere ir a Nínive a predicar, porque él dice, son perversos, son gentiles. Dios, ellos no son del pueblo de Israel. ¿Por qué voy a ir a predicar a otro pueblo? Así que Jonás fue un profeta que proclamaba sin misericordia. Jonás no cumplió con sus funciones como profeta entre el pueblo de Israel y Dios. Pero Dios le llama para ir a un pueblo totalmente pagano y perverso. Y este pueblo es Nínive. Ante este llamado, Jonás no obedece a Dios porque probablemente sentía un gran odio hacia los ninivitas. Los de Nínive eran personas paganas, personas perversas. Era el imperio que predominaba en los tiempos de Jonás. Era un imperio sanguinario, un imperio que literalmente quitaba la piel de las personas que conquistaban. Un imperio que torturaba a los pueblos que conquistaban. Y posteriormente, Dios permitió que ese pueblo pagano llevara cautivo al pueblo de Israel. Así que Jonás sabía qué clase de personas eran. Eran personas malvadas, pero Dios quería obrar en ellos para salvación. El mensaje de Jonás, según lo que tenemos escrito, fue muy claro. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y es interesante que no tenemos más detalles de lo que Jonás predicó. El libro no menciona, de igual manera, el nombre de otros personajes. Si tú lees todo el libro de Jonás, solamente vas a ver el nombre de una sola persona. Jonás. Bueno, también el nombre de Dios, pero el nombre de una persona. Jonás. Así que este libro hace hincapié en las acciones de una persona, de Jonás. Es relevante notar que no se demuestra más de lo que predicó Jonás. Por supuesto que sí. Porque Dios quiere mostrarnos las acciones y actitudes de Jonás. Después de la predicación, vemos que el profeta espera fuera de la ciudad para que la destrucción venga a Nínive. Vayamos al capítulo 4, versículo 5. Capítulo 4, versículo 5 de Jonás. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Así que Jonás simplemente entra en la ciudad, menciona, va a haber destrucción, Dios mandará juicio. Él termina su labor, dice yo, de aquí ya me voy, sale de la ciudad, se sienta y espera estos 40 días, supongamos que con un reloj, bueno, ya son casi las 12 de la tarde, ya se cumplen 40 días. Esperando que Dios trajera la destrucción a este pueblo. Jonás realmente predicó sin misericordia. No hizo o no explicó el mensaje de Dios con misericordia. Él deseaba ver la destrucción de Nínive. El mismo profeta de Dios deseaba ver la destrucción de Nínive. Pero déjame decirte que tú y yo no tenemos la esperanza en ninguna persona. Tú y yo podemos tener las mismas acciones de Jonás. Tú y yo no somos profetas como el Antiguo Testamento, pero Dios sí quiere que tú y yo proclamemos de su evangelio.
y podemos tener las mismas acciones que Jonás. Pero esa esperanza no descansa en nosotros, no descansa en Jonás. Tenemos a un profeta por excelencia, y ese profeta es Jesús. Jesús cumplió y proclamó la voluntad del Padre, como lo vemos en Juan 6, entre otros versículos. Jonás no cumplió en primera instancia la voluntad de Dios, pero Cristo, el mayor profeta, sí cumplió la voluntad del Padre. Jonás predicó sin misericordia, pero Cristo predicó la verdad con misericordia, hablando del arrepentimiento y del perdón del pecado. Cristo, nuestro profeta, cumplió la voluntad del Padre de manera perfecta, y Él predicó acerca de la justicia de Dios y también de la misericordia de Dios. Jonás solamente predicó destrucción, pero Cristo predica y habló en el pasado de la justicia de Dios y de su misericordia. Así que Cristo es nuestro modelo a seguir, puesto que en Él tú y yo podemos agradar al Padre. Vemos en Jonás un profeta sin misericordia, pero vemos en Cristo el gran profeta que predica con justicia y misericordia. ¿Y tú estás aceptando la voluntad de Dios de proclamar de Dios con misericordia? Es decir, ¿tú hablas la verdad de Dios con misericordia? ¿O simplemente ya te olvidaste de las personas con las que tú convives, tus compañeros de trabajo? Es cierto que tú y yo no somos profetas. Es cierto que tampoco formamos parte de un pueblo, de una misma nación como en el Antiguo Testamento. Es cierto que no tenemos enemigos que buscan eliminarnos de la faz de la tierra. Es cierto que no tenemos una nación que viene a atacarnos y que no queremos predicarles. Pero sí somos creyentes que tenemos el mandato de predicar el Evangelio a toda criatura. Y vivimos en un mundo que cada vez tiene más repudio. Y nota esto que estoy diciendo. Vivimos en un mundo que cada vez tiene más repudio por personas que no piensan según sus filosofías. Quizás para ti es fácil predicar el Evangelio con alguien que te agrada. Pero ¿qué hay de aquellas personas que no piensan como tú? ¿Qué hay de aquellas personas que están en contra de Dios y en contra de los creyentes? ¿Realmente tú tienes un interés de mostrarles el Evangelio? ¿O simplemente tu misericordia se acabó y ya no quieres hablar de él, con él acerca del Evangelio? Y probablemente tú y yo no llegamos a hablar de Cristo con los que en principio podríamos decir son nuestros enemigos, porque no percibimos la necesidad espiritual. Y esto es lo que también vemos en Jonás. Jonás fue una persona que predicó sin misericordia y una persona que no percibe la necesidad de otros. Por lo que hemos visto en los capítulo 4, versículo 5, podemos ver que Jonás quería salir rápidamente de Nínive. Jonás quiso hablar lo más rápido posible para que Dios trajera la destrucción a Nínive. Y nota el versículo 4 del capítulo 4. Jonás 4:4. Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Jonás se enfadó por predicar de la salvación de Dios y de la destrucción de Dios en Nínive. Muy probablemente Jonás sabía cuántos habitantes había en esta ciudad. Y aproximadamente había más de 600,000 habitantes. Capítulo 4, versículos 10 al 11. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra pereció.
y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde no hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Así que por lo menos había 120,000 personas, vamos a llamarlo así, en un estado de inocencia. Algunos aluden que probablemente eran infantes, niños. Pero si multiplicas y haces un cálculo, aproximadamente había 600,000 habitantes en Nínive. Y en este tiempo, en el tiempo que Jonás está en Nínive, Nínive pasó por varias carencias. Era un imperio fuerte políticamente, pero económicamente ya estaba decayendo la ciudad de Nínive. También, aproximadamente en los tiempos de Jonás, Nínive tuvo ciertas epidemias. Muchas personas murieron por esas epidemias. También tuvieron un eclipse total, en el cual durante cierto tiempo no había luz en esta zona. Y Jonás no pudo percibir la necesidad de Nínive simplemente porque eran gentiles, porque no eran del pueblo de Israel. Así que Jonás no percibe la necesidad de Nínive. Y hemos dicho que Cristo es el profeta por excelencia. Cristo, nuestro profeta, se acercó a toda clase de personas, incluso a personas repudiadas por la sociedad. Cristo percibió la necesidad espiritual de otras personas, como lo dice Mateo 9:35 al 38, que le llevaban mucho tipo de personas y que Él sanaba toda dolencia y toda enfermedad. Cristo se acercó a todo tipo de personas para hablar del reino de Dios. Y la pregunta que debemos de hacernos: ¿realmente tú percibes la necesidad espiritual de otros? ¿Perciben la necesidad espiritual de Rentería? La Iglesia Bautista Bíblica del Puerto está en Rentería. ¿Y te preocupa que esta ciudad conozca del Evangelio? ¿Percibes esa necesidad espiritual que hay en Rentería? Dios desea que nosotros tengamos misericordia de todos. El mundo en el que vivimos está totalmente en contra de Dios, pero Dios desea glorificarse en este lugar. Dios quiere que proclamemos el Evangelio y que así personas le glorifiquen. Debemos meditar si realmente estamos rechazando la voluntad de Dios y hablando acerca de proclamar de Él, porque personas tienen gran necesidad. Así que en primer lugar, ¿eres una persona que rechaza la voluntad de Dios? Y en segundo lugar, ¿o eres una persona que recibe la misericordia de Dios? Dios demostró su voluntad a Jonás, y Dios demuestra su voluntad a nosotros de predicar el Evangelio. ¿Pero realmente lo haces recibiendo la misericordia de Dios? Volvamos a la historia de Jonás. Jonás capítulo 3, versículos 5 al 9. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Pero ¿quién está promoviendo esta idea de arrepentimiento? El rey de Nínive. Si hemos dicho que Nínive era una ciudad pagana,
¿no crees que también el rey de Nínive era un total pagano? ¿Y quién está promoviendo ante todo el pueblo que se arrepienta? El rey. Y no lo está haciendo el profeta. Aquí vemos que una persona recibe la misericordia de Dios y él desea compartir con los demás esa misericordia de Dios. En los versículos 5 al 9 vemos cómo Nínive escucha el mensaje de Jonás y se convierten a Dios. Solamente con escuchar el mensaje de destrucción, ellos se convierten a Dios. Y muy probablemente esto fue con un rey que se llama Hadad. Y algunos historiadores dicen que el rey Hadad fue quien promovió el monoteísmo en Nínive. En Nínive había un politeísmo, es decir, creían en multitud de dioses. Pero Hadad, un rey de Nínive, promovió el monoteísmo, es decir, creer en un solo Dios verdadero. Así que el avivamiento a través de esta predicación, podemos decir deficiente de Jonás, provocó grandes cambios en la vida de Nínive. Pasaron muchas cosas en Nínive. Hubo una plaga, el eclipse, epidemias, entre muchas otras cosas. Todos estos acontecimientos ayudaron para que el pueblo de Nínive tuviera un corazón sensible para escuchar el mensaje de Dios. Los ninivitas quizás pudieron pensar que en las circunstancias que ellos tenían a su alrededor, Dios tenía un propósito para ellos. Muy probablemente ellos pensaron que todo lo que acontecía era por obra de Dios. Y por eso se acercaron al Dios verdadero. Ellos recibieron la misericordia de Dios porque se humillaron. Vemos en el rey de Nínive que fue una persona que se humilla ante Dios. La ciudad de Nínive era considerada como una ciudad altiva, como un símbolo de poder, de grandeza. Pero esta ciudad se humilló ante Dios. Jonás predicó destrucción. Y en efecto, y aquí esto es algo interesante, en efecto sí hubo destrucción. Quizás tú puedes pensar, pero ¿cómo que hubo destrucción si la gente se convirtió a Dios? La palabra en hebreo para destrucción tiene varias connotaciones. Destrucción en el hebreo, lo que está usando Jonás, tiene la connotación de sí, destruir, pero tiene otra connotación que es de volverse o dar la vuelta, es decir, dar un giro inesperado. Así que sí hubo una destrucción en Nínive, pero no como Jonás lo esperaba, sino que hubo un giro inesperado. Dios cambió el corazón de este pueblo malvado. La predicación provocó un cambio. La predicación provocó que los de Nínive giraran ante Dios y se humillaran ante Él. Y recuerda, un pueblo totalmente pagano recibe la misericordia de Dios y un profeta no quiere escuchar de la misericordia de Dios. El rey de Nínive quería manifestar que todos sin excepción se arrepintieran. Y esto es algo exagerado, ¿no? El rey de Nínive diciendo, incluso los animales, que los animales hagan ayuno. Era algo exagerado. Él quería que todos reconocieran que existe el Dios verdadero. Y esto es algo sorprendente para Jonás. Ahora pensemos en Jonás. Jonás era un profeta y no actuó como incluso el rey pagano. Dios le está enseñando algo a Jonás. Y no solamente a Jonás. Dios le está enseñando algo también al pueblo de Israel. Al principio he dicho que el pueblo de Israel vivía en total maldad.
Así que Dios está usando, voy a decir esto con cuidado, en un tono sarcástico, lo que Él puede hacer. El pueblo de Israel desechó a Dios, el profeta rechazó a Dios, pero un pueblo pagano reconoció a Dios. Dios quería mostrarle a Jonás y al pueblo de Israel que cuando hay arrepentimiento, Dios tiene misericordia. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, Dios tiene misericordia aún de sus enemigos. Dios nos enseña a través de lo que hace en otras personas. Y realmente tú y yo vemos lo que Dios hace en nuestro alrededor. ¿Queremos predicar de Él para que otros tengan la misericordia del Señor? ¿Realmente te interesa la salvación de esta ciudad de Rentería? ¿O le das más importancia a tus intereses? En nuestro contexto podemos ver a personas que marchan por igualdad, personas que nos dicen que no somos tolerantes. Los medios de comunicación bombardean con mensajes inclusivos, pero los cristianos no predicamos con misericordia el mensaje de salvación. El mundo vive en completa inmoralidad porque no conocen a Dios. Y muchas veces no conocen a Dios porque nosotros no predicamos del Evangelio con amor y con misericordia. Dios puede salvar del pecado de la misma manera que te salvó a ti y a mí. Dios tuvo misericordia de ti. Y Dios quiere que tú también tengas misericordia de otros. Aun cuando haya personas que rechazan la palabra de Dios, que rechazan a Dios, y que hay personas que nos rechacen a nosotros. En el rey de Nínive vemos que él fue una persona que se humilló ante Dios, pero también fue una persona que reconoció a Dios. En los versículos que hemos leído, vemos que el rey promueve ante todo el pueblo que ellos clamen a Dios y se conviertan de su mal camino. Fue una persona que reconoció a Dios y que también se humilló. Vayamos nuevamente al versículo 8. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios. Esta palabra es muy interesante. La palabra clamar quiere decir, en el hebreo, predicar. Es la misma palabra que aparece en el versículo 4 cuando Jonás está diciendo que está predicando. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba. Así que clamar, lo que está haciendo el rey de Nínive, es lo mismo que tenía que hacer Jonás. Así que el rey está haciendo la labor del profeta, porque Jonás no reconoció y no quería ver la misericordia de Dios en otros. Dios usó a este rey pagano que se convirtió a él. Y la pregunta aquí, ¿cómo estás predicando de Dios? ¿Cómo estás proclamando de Dios? ¿Lo haces aceptándole y reconociéndole? ¿O realmente lo haces de una manera orgullosa, sin convicción? Jonás predicó sin convicción, pero el rey de Nínive predicó con convicción. Nuestra motivación para proclamar el Evangelio es Cristo. Hemos dicho que Jonás era simplemente un profeta. Él no era el dueño del mensaje. Él simplemente predicaba lo que Dios quería. Pero él se apropió del mensaje de Dios, porque él predicó sin convicción. Cristo es el dueño del mensaje. Cristo es el profeta por excelencia, porque Él es el mensaje de salvación para todo o toda persona. Y Él es el mensaje de todas las Escrituras, como lo dice Lucas capítulo 24.
Así que tú y yo debemos de predicar el Evangelio con convicción, porque Cristo es el centro del mensaje, no el hombre. Así que cuando tú y yo reconocemos a Dios, cuando reconocemos el poder del Evangelio, podrás conocer el carácter de Dios. Y esto era algo que Jonás no entendía, porque él no reconoció quién era, no reconoció y no pudo ver el carácter de Dios. Dios quería enseñarle algo a Jonás. Y a manera de conclusión, en los versículos 1 al 2 hemos visto cómo Dios habló a Jonás. En los versículos 3 al 9 vemos cómo responden personas ante la voz de Dios. Jonás respondió de una manera orgullosa, sin convicción, sin misericordia. Pero los ninivitas respondieron ante la voz de Dios con humildad y con convicción. Así que hemos analizado que tú y yo tenemos que responder ante la revelación de Dios para proclamar su evangelio. Y tú y yo debemos responder ante la voluntad de Dios porque nos motiva su carácter. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho, que les dijo que les haría y no lo hizo. Aquí vemos que Dios quería enseñarle a Jonás su carácter. Dios quería enseñarle su carácter a Jonás. En el capítulo 1, Dios le muestra a Jonás que él tiene misericordia de otros, los marineros. En el capítulo 2, Dios le demuestra a Jonás que él tiene misericordia de Jonás. Capítulo 3, Dios tiene misericordia de Nínive. Y capítulo 4, Dios tiene misericordia de otros. No sé si puedes ver el patrón, pero Dios le está demostrando a Jonás: yo tengo misericordia de otros de la misma manera que tengo misericordia de ti. En esta historia tenemos a un profeta sin misericordia, pero también vemos que Dios es misericordioso. Y esta es la culminación del mensaje de esta mañana. El carácter de Dios debe movernos a predicar de Él con misericordia. Y porque Dios nos ha revelado su perfecta voluntad de predicar de su misericordia, no debes rechazar su voluntad. Dios se ha revelado a tu vida a través de las Escrituras. Y Dios quiere que nosotros prediquemos de Él con misericordia y con justicia. Así que, ¿cómo vas a responder ante la revelación de Dios? ¿Como Jonás o como el pueblo de Dios? Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres bueno, te damos gracias porque tú te has revelado a nuestras vidas a través de Cristo. Te damos gracias porque en Cristo tú nos has salvado. Y te damos gracias porque en Cristo podemos ver ese amor y misericordia que tienes hacia nosotros. Y te damos gracias también porque tú nos perdonas. Y queremos pedirte perdón si realmente no tenemos una motivación correcta. Pedirte perdón si quizás no cumplimos con nuestro deber de predicar del Evangelio. Y perdónanos si no predicamos de tu Evangelio con amor y misericordia. Ayúdanos a tener un carácter como el de Cristo. Ayúdanos a tener amor en un mundo donde cada vez está más alejado de ti. Y ayúdanos, Padre, a que podamos, como iglesia, ser un testimonio de ti en esta ciudad que te necesita. En Cristo Jesús. Amén.